¿Qué tal, oyentes? Muy buenos días de nuevo, las 10 de la mañana, 31 minutos. Aquí estamos para presentar la información más destacada, las informaciones más importantes a nivel nacional y muchas cosas que están pasando en el mundo, muchas de las cuales, pues, obviamente quedamos a la expectativa principalmente de lo que pasa en el Vaticano. Aquí en el país, y específicamente, por ejemplo, aquí en San José, en el Valle Central, la noticia más importante ahora tiene que ver con la situación del tránsito. De eso vamos a hablar porque es absolutamente de locos el colapso que se está viviendo. Es producto del accidente de esta mañana, muy temprano, como lo reportamos gracias a un oyente que nos alertó sobre ese accidente en el Juan Pablo II. Pero todo este tema lo vamos a abordar de inmediato. Además, obvio, el tema político, que ese sí, pues es que el que llama la atención de la gente por el discurso del presidente de la República y el presidente de la Asamblea. ¿Cómo está, Angie? Buenos días, ¿cómo vamos? Muy buenos días, don Henry, Lorena, a todos los compañeros en controles y por supuesto que a todos los oyentes. El fin de semana bien ejercitado, gracias a Dios, muy bonito el ride que me tocó este fin de semana y hoy de verdad deseaba yo venirme en bicicleta. Hubiera sido una excelente solución para mucha gente. Idea. Sí. Salí de mi casa a las 8 de la mañana y llegué aquí a las 9:30 de la mañana. Hora y media en un trayecto de, calculo mucho, 8 kilómetros de mi casa aquí. Sí, ¿no? No, es absurdo. Está todavía, de hecho. Todavía está. De hecho, yo le decía a Lorena, cuando venía camino aquí al trabajo, aquí frente a Grupo Extra, había presa aquí al frente donde nunca hay un solo carro y yo decía, pero ¿qué es esto? Todas las rutas alternas. No, la gente comienza a tomar vías. Me escribió mi papá y me dice, ¿usted sabe qué está pasando? Estoy tratando de llegar a Ciudad Colón y tengo una hora de estar casi que con el carro apagado en Belén porque no camino para ningún lado. Y yo le decía, los dos hagamos una videollamada y pongámonos a llorar porque yo venía en la misma situación. Es increíble. Totalmente. Qué impresionante. Bueno, vamos a hablar de este tema. ¿Qué tal, Lorena? ¿Qué tal la mañana? Mañana tranquila en realidad, y creo que este ha sido uno de los temas más complicados para quienes todavía están en carretera. Bueno, ahí recibimos su reporte en el 7003-1234 específicamente y principalmente, creería yo, para quienes se están trasladando todavía a los trabajos, así como quienes trabajan en las distintas plataformas de transporte, que son los que en este momento pues deben estar sufriendo bastante por ese colapso vial. Así que nos pueden contar cómo está todo al 7003-1234. Se ve muy rojo en los alrededores de la Sabana, básicamente. Pues entremos de lleno de una vez en el tema, porque aquí nos están mostrando nuestros compañeros de producción el mapa. Este mapa es de Waze y el sector, bueno, la General Cañas ni se diga, esto sí ni para qué. Y ahí, después de San José Palacio, bajando en la curva, hay otro accidente de tránsito, que son estos accidentes que se suman. Solo en el trayecto que nos deja ver, sí, exacto, que nos deja ver la pantalla, hay dos colisiones, otra cerca del Monumento del Agua, o sea, ya van dos colisiones. Me topé otra colisión ahorita aquí en Tibás, en Santo Domingo, la vía que viene a Tibás. Que la gente se desespera de una y lo que hace es motocicleta contra un vehículo. Es todo lado, qué impresionante cómo está. Hoy. ¿Cómo está? Si usted no tiene, si usted tiene algo que hacer en el centro de San José o alguna cosa así, aplácelo. Aplácelo. Si usted puede hacer teletrabajo hoy. Mire cómo está Paseo Colón, el centro de San José, Paseo Colón, avenidas hacia la Avenida Segunda, totalmente rojo. El centro de San José incluso, por el sector esto que es la avenida, la segunda no tanto, pero las paralelas sí tienen un colapso total a esta hora. Y ahí, frente al Hospital San Juan de Dios, compañeras, otro choque. Ese es otro choque. Sí. Bueno, con razón. Y claro, ¿por qué tiene lógica esto? Porque la gente comienza a desesperarse. Entonces toma vías alternas. La ruta, por ejemplo, vean ustedes. Sí, que uno diría, el choque fue en Juan Pablo II. Exacto. Y porque hay presa aquí. ¿Y por qué la presa tan grande? Yo les cuento. Atillos. Les cuento, hoy en la mañana, cuando salí de mi casa para ir al gimnasio, duré 4 minutos subiendo al gimnasio. Cuando venía del gimnasio para mi casa, en ese mismo trayecto de 4 minutos, duré 45 minutos. Sí, pero increíble. Es toda circunvalación en la parte hacia, ¿qué es esto? Circunvalación norte está colapsada.
San Pedro, toda esa zona hacia Uruca, colapsado. El sector, sí, básicamente de Sabana para desembocar en las rotondas, colapsado. El problema de las Atillos, vean, los Atillos ahí están los Atillos completamente bloqueados. El cruce, obviamente, de la 27, cuando usted sale a Atillos, circunvalación para tomar la 27, también es el lugar. Y así sucesivamente. Realmente, lo que nos queda a partir de estos micrófonos y de este trabajo que hacemos a diario es paciencia. Es que no queda otra. Si usted, además, de sin que suene a sorna, si puede aplazar alguna gestión que deba hacer hoy, aplácela. No se meta a San José. Sí. Es mejor que no. El mapa de San José está en rojo. Se va a evitar dolores de cabeza. Arriba, en la parte de arriba es Heredia, el que se ve más arriba por Santo Domingo. Bueno, igual. Qué locura, muchachos. Bueno, pero rápidamente, Lorena, por favor, cuente por qué razón estamos hablando de un accidente de tránsito, porque pues es obvio que esto tiene una razón y es precisamente eso lo que pasó, de lo cual hablamos muy temprano en la mañana. Sí, fue a eso de las 6 de la mañana aproximadamente cuando sucedió este accidente, y lo decíamos, encima de en la parte de arriba del puente Juan Pablo II, para que se ubiquen, era en el trayecto desde San José hasta Alajuela, y justamente en ese tramo, que pueden ser 100 metros, es decir, un cierre de 100 metros, es lo que está provocando esto. No es que no haya una ruta alterna, sino que las personas podían pasar por debajo. Simplemente había que hacer un desvío. Ajá. Exactamente. No es que no haya por dónde pasar, no entiendo, ¿verdad? Ahí el tema es lo que decíamos temprano, el tema, la parte de la cortesía, la parte de que entendemos que a todo el mundo le precisa, sí, ¿verdad? Entonces, es que, Lorena, pues al final se genera esta complicación tan complicada, ¿verdad? Es que, ¿sabes? Entonces, que yo creo que ya no es un tema ni de cortesía, es que yo sí, pase uno, pase usted, paso yo, pase usted, paso yo. Uno. Pero es que ya no cabemos aquí. Sí. Ah, sí. Por eso, pero son 100 metros. Claro. O sea, y lo que uno se cuestiona es como país, como un hecho que ocurre en X punto colapsa absolutamente todo. Es que ni siquiera podemos decir a su alrededor, no, es que todo el GAM. Ahí está la clave, lo que está diciendo Angie. No es posible que un accidente que está ubicado sobre el Juan Pablo II colapse la ciudad. La colapsa es realmente colapsada. Pero, la imagen que estamos compartiendo, Lorena, sí, es la de la mañana. Justamente, el accidente entonces sobre el que les estábamos comentando en la dirección Alajuela hacia San José, sobre el puente Juan Pablo II, una motocicleta que al parecer pierde el control luego de que un tráiler, un vehículo pesado y otros también pues pasaran a su lado, al parecer perdió el control y pues una de las personas que iba en esta moto al parecer también sería, todo esto son versiones preliminares porque no tenemos el informe oficial todavía, pero es lo que se ha podido ver en algunos videos que se han ido compartiendo. La acompañante habría caído a la calle y entonces el tráiler la atropelló. Pues habría perdido la vida también prácticamente al instante. Se puede observar donde la otra persona intenta socorrerla, sin embargo queda tendida en el suelo, y bueno, una imagen que durante la mañana les decíamos era realmente complicada porque... Es doloroso, además todo lo que se ha querido explicar de qué pasó, por qué pasó el accidente, porque la primera versión es que quien va conduciendo la motocicleta lo golpea el tráiler, se cae, el del tráiler no se da cuenta y le pasa, pues ya el vehículo golpea a la muchacha que murió en el sitio. Sí, posiblemente porque el detalle paró el impacto. Poquito después, ¿verdad? Sí, paró después, y de hecho en algunas imágenes también veíamos al conductor del tráiler que posiblemente estaba muy afectado también, ¿verdad? Y veíamos a familiares o personas allegadas a la víctima en situaciones complicadas, lamentables, en imágenes que ojalá no tuviéramos que informarle, pero bueno, son situaciones que se dan en carretera, que en cualquier momento pueden suceder, un descuido
ruido por cualquiera de las partes de las que andamos en carretera, ya sea si andamos en un vehículo pesado, en un vehículo liviano, en motocicleta, en bicicleta, bueno, cualquier circunstancia podría llevar a un accidente como este. Y bueno, lo que decíamos, esto es lo que entonces tendría colapsadas las vías. Bueno, le vamos a pedir a la gente a través del 7003-1234 que nos entreguen información, si tienen reporte de dónde están, cómo está el tránsito. De pronto en algunos lugares ya se haya liberado un poco más el tránsito, el paso vehicular, así que eso también es servicio y nos puede servir muchísimo para esta transmisión. 7003-1234. Y Angie, también estamos en este momento en la señal de TikTok, ¿verdad? Sí, ya nos pueden ir a seguir a TikTok. De hecho, déjenme ingreso de una vez para ver porque si ahí ya nos van a hay gente. escribir. Sí, siempre nos escriben. Son bastante activos todas las personas que normalmente nos acompañan en el TikTok. Así que ya estoy aquí ingresando a ver si logro ver por ahí algún saludito, que siempre les decimos a la gente: envíen sus saludos, reporte de sintonía, lo que ustedes gusten, que siempre lo leemos, es para nosotros muy importante. Y como aquí, dijo un oyente temprano, Lorena, los estoy viendo. Los estoy viendo. Estoy observando, ahora nos observan allá. Bueno, también. aquí nos dice don Ángel, dice: saludos, vea qué pequeño es el mundo, siempre los escucho en la mañana y hoy tengo el honor de verlos. ¡Qué bien! Saludos a don Ángel, que está ya con nosotros en nuestra señal de Extra Radio en TikTok. Mauricio Benavides dice: buenos días. También Toby desde Cañas, Guanacaste, dice: Toby Gutiérrez, buenos días. Ahí se está uniendo Yoribet Ulloa y toda la comunidad que ya se va conectando con nosotros. Nos saludamos a esta cámara que tenemos aquí al frente y muchísimas gracias por acompañarnos. Y además estamos preparando, porque vamos a tener, por ejemplo, desde Buena Mañana en Spotify. Usted puede, después del programa, si le interesa una entrevista o algo, ya vamos a tener ese sistema para que usted lo tenga ahí también como podcast. En YouTube, no, poco a poco. Ahí vamos. Vamos diversificando las plataformas para que nos puedan encontrar en la que más les gusta. ¿Me pueden decir cómo está subiendo Santo Domingo hacia Tibás? Ahí no hay reporte de problemas por aquello. Y gracias al oyente por escribir. El viaje hacia Tibás, hacia San José, viviendo en Santo Domingo, no, porque le puse cuidado, yo soy usuario de esa vía, no tiene problemas. Por lo menos lo que vimos en el mapa, ¿verdad? Lo que vimos en el mapa. Las 10 de la mañana, 43 minutos. Muy bien. El tema político. Lorena, Angie, estamos a la espera ya en la tarde de la transmisión del discurso del presidente Chávez en la Asamblea Legislativa. Será en la tarde según el horario establecido. Correcto, va a ser hoy en la tarde. De hecho, dicho sea de paso, va a ser el último ya rendición de cuentas de don Rodrigo Chávez como presidente, y uno no espera nada diferente a lo que ya conoce don Rodrigo, con su tono y confrontativo. De hecho, veía que hacían el anuncio de las redes sociales de Casa Presidencial con una imagen que decía: se va a callar el presidente para dejar de molestar. Conózcalo este lunes en su discurso de rendición de cuentas, y yo creo que ya con ese aviso tenemos. ¿Y sabe qué presidente va a cambiar el país? Vea la locución esta tarde. Doña Pilar Cisneros, que habló, les contaba a Lorena temprano, también. ¿Qué fue lo que dijo ella? Decía que el presidente va a ser Rodrigo, va a ser un Rodrigo Chávez, ¿era? Que el presidente Chávez va a ser Chávez, que no esperen otra nada cosa. Diferente. Él va a ser el que va a hablar. Transmisión especial del Grupo Extra. A partir de las 2 de la tarde, que comienza Asiento Extra, estaremos con analistas aquí en nuestros estudios, y a las 2:45 nos enlazaremos con la Asamblea Legislativa, con Paul Ulloa y el equipo de periodistas que van a estar instalados ahí con el equipo técnico. Y ya la transmisión, obviamente, de todo el discurso del presidente de la República. El tema político, que además, Lorena, súper agitado también por lo que esta mañana habló con nosotros don Juan Carlos Hidalgo, el candidato de la Unidad Social Cristiana. Y presidente del partido también, que recordemos lo que sucedió el pasado 1 de mayo con este partido, una discrepancia, un enfrentamiento, por así decirlo, entre María Marta Carballo, quien había propuesto a Daniela Rojas para el puesto de secretaria, y Carlos Felipe García, que también estaba buscando este puesto, que parece que resultó de manera sorpresiva, y también nos lo decía Juan Carlos Hidalgo. Él no sabía que esto iba a suceder. Lo que dice es que golpea a los diputados, dice que es dolor, que es decepción, los
sucedido con esta situación y con el partido como tal el pasado 1 de mayo. Le pide a los diputados que mantengan esa unidad, tal y como lo dice el nombre del partido, y que sean jugadores de un mismo equipo. Esperábamos de la fracción una actitud mucho más responsable, de unión. Eso fue lo único que yo les pedí a los diputados previo al 1 de mayo, en una reunión que tuvimos en la Asamblea Legislativa. Yo les dije, respeto la decisión y las negociaciones que ustedes vayan a hacer, solo les pido una cosa: muéstrenle a los costarricenses un rostro unido, a la altura del nombre de nuestro partido. Lamentablemente, como señalo en mi comunicado de la semana pasada, se han venido creando dinámicas al interno del grupo, ya por 3 años, que dieron el traste con ese objetivo. Y es el nombre del partido el que salió muy golpeado el 2 de mayo, a pesar de que sí, se lograron los 2 puestos en el directorio legislativo, la vicepresidencia y la primera secretaría, pero creo que no es ninguna exageración decir que la unidad fue parte de la comidilla de los shows políticos el 1 y el 2 de mayo. Shows políticos. Así fue como lo dijo, que la unidad al final fue parte de todo eso que sucede y no, pues dio un mensaje claro y contundente sobre el mismo partido. No sé, también. Perdón, Lorena, si realmente hubo shows o fue el show de la unidad. También. Porque creo que todo estaba tan negociado que, el lanzamiento de Carlos Felipe de nuevo a la secretaría dejó a todo el mundo boquiabierto. No, total. Fue la noticia del día. Nadie se lo esperaba. Exactamente, eso es un bombazo. ¿Y que ganara? Y que ganara, además. Pero por lo que dijo don Juan Carlos Hidalgo, eso lo orquestó Bojorquez. Porque él habla de 8 sujetos, 8, ¿qué dijo él? Individuos que dentro del partido, incluyendo a Bojorquez, son los que han venido haciendo unas dinámicas que lo incomodan mucho a él. Sí, de hecho habló sobre este diputado del Partido de Unidad Social Cristiana, Leslie Bojorquez, y lo que dice es que ya había estado fuera, por así decirlo, y se le vuelve a incorporar para hacer negociaciones. Él dice que debería dejar la fracción, debería ser expulsado de la fracción de Unidad Social Cristiana. Bueno, para mí fue deplorable, y lo digo con todas las palabras, que a Leslie Bojorquez se le permitiese participar en las deliberaciones y en la toma de decisiones previa al 1 de mayo. Don Leslie se separó de la fracción y no se le debió haber permitido haber regresado a las reuniones de fracción y menos aún a ejercer votos decisivos en torno a la toma de decisiones de cara al 1 de mayo. Y eso, por eso lo menciono contundentemente en mis declaraciones y lo reitero y lo he reiterado posteriormente a los diputados, que no es de recibo que don Leslie haya sido reincorporado a la fracción. Angelo le preguntó si, en su opinión, debe expulsar el partido a Leslie Bojorquez. Dijo que sí. Él dijo que sí, pero obviamente depende del tribunal. Bueno, sí, del partido sí dependía. Sí, el tribunal, que es independiente en este caso, Bojorquez define. Fue fiel opositor a que fuera ese señor el presidente del partido y que fuese ahora candidato. Sí, no, esa pelea está casada. Esa pelea está casada. El otro lado, obviamente que tenemos que analizar, por lo menos hasta el momento, lo que se ha sabido del discurso del presidente Chávez, Angie, es lo que dicen los analistas. Esta mañana estuvimos con doña Fanny Ramírez, que es quizás una de las analistas principalmente en el tema político, pero principalmente en el lenguaje político, en la comunicación política como tal. Sí, doña Fanny coincide que en efecto no podemos esperar hoy algo diferente a lo que ya le conocemos a don Rodrigo Chávez, con su tono pues confrontativo, burlista en algunas ocasiones, y que ella cree que va a mantener esa línea. Vamos a escuchar un poco de lo que nos dijo. El tono va a ser confrontativo, siempre él ha mantenido ese tono confrontativo durante toda su comunicación de gobierno, le ha funcionado, ha encontrado una tierra fértil en el malestar ciudadano con respecto a la política, y esto le ha permitido mantener ese porcentaje de popularidad que aún mantiene el presidente a estas alturas, digamos, de un mandato que nunca lo habíamos tenido anteriormente, ¿verdad?
Además, también nos dijo doña Fanny sobre si yo diría, es vacilón. Ella nos dice, ¿podría o no tener tintes de campaña política? Don Rodrigo, yo creo que ya está más que avisado por parte del Tribunal Supremo de Elecciones con respecto a sus discursos previo al año electoral que ya estamos viviendo. Pero según doña Fanny, eso es lo que opina. Me parece que no, que ha sido muy claro durante todo estos últimos tiempos, ¿verdad? En cuanto a la beligerancia que ha tenido, ha sido muy clara la beligerancia. Yo más bien me sorprende que no ha sido la exhortación de algunas otras instituciones mucho más fuerte con respecto a la participación que ha tenido y al llamado que ha tenido abiertamente a que se necesitan 40 votos para poder cambiar la Constitución. Son las 10 de la mañana, 51 minutos. Discurso entonces, transmisión especial del Grupo Extra a partir de las 2 de la tarde con nuestro programa Asiento Extra con análisis y luego ya la transmisión total del discurso del presidente. Un oyente, compañero, nos están haciendo una pregunta, don Guillermo, ¿por qué un juez dura tantísimo en levantar el cuerpo? Ya casi 5 horas. Guillermo Mejías. Sí, yo creo que esa pregunta nos la hacemos muchísimo cuando pasan este tipo de accidentes. Justo el fin de semana conversaba con un amigo mientras andábamos en bicicleta y me contó de un accidente que colapsó completamente Santa Ana porque una motociclista falleció y duraron en levantar el cuerpo 12 horas. No, hombres. Y me hacía esa pregunta. De hecho, me causa gracia que el oyente también hoy apunte a eso, porque me decían, ¿por qué duran tantísimo? La verdad es que yo me quedé sin saber qué responderle. ¿Debe haber alguna justificación o no? Disponibilidad de personal, posiblemente. Me parece que en algún momento había escuchado algo también con tema de traslado de los cuerpos a medicatura forense. Sí, pero no pueden dejar un cuerpo ahí toda una mañana, porque obviamente debe haber horarios de trabajo de los jueces. Debe haber jueces dispuestos para el trabajo en el momento que pase. O sea, aquí hay 24 horas. Sí, pero todo el trabajo que se tiene que hacer. Pero atendiendo a lo que dice el oyente, sí vale la pena hacer la pregunta. Sí, es que no tendría lógica. ¿Por qué no se agiliza? ¿Por qué no se agiliza un accidente de tránsito donde sea? Sí, que uno puede entender, por ejemplo, en los casos de sicariato en vía pública, que tengan que llegar OIJ a hacer recolección de indicios balísticos y todo el tema que claramente lleva de su tiempo. Pero en un accidente de tránsito, y lo hablo desde la ignorancia que uno pueda tener con respecto a todos los procedimientos es que también se manejan, ¿verdad? Se tiene que hacer recopilación por supuesto que se tiene que hacer recopilación de información, pero digo, si están los dos carros ahí y es un poco más clara la escena, no sé si habría posibilidad de apresurar un poco ese procedimiento. La pregunta la hago desde la ignorancia de saber cuáles fueron los protocolos a seguir. No sabemos nada de eso precisamente, no sabemos absolutamente nada. Y la razón, o sea, ¿qué le dice uno al oyente o a los oyentes que se hacen la misma pregunta? Es increíble que un cuerpo permanezca ahí hasta que llegue alguien a hacer el levantamiento. Debe haber una lógica, tiene que haberla. No puede ser que, no, es que no hay quien. No, es que yo estoy ocupado en otro lado, entonces ahora le llego. No. Tanto por el tema de las presas como por la dignidad de la persona fallecida. Súmele eso. Claro. 10 de la mañana, 54 minutos. La situación, Lorena, de Paraíso, yo quedé absolutamente enredado en la mañana con la entrevista que le hicimos al alcalde, pero absolutamente enredado de cuál es la razón por la que le van a quitar el agua a la gente en Paraíso. Sí, recordemos que el viernes pasado fue cuando Acueductos y Alcantarillados emitió un comunicado y prácticamente el titular era Municipalidad de Paraíso no paga al AIA, lo que decía, y hablaban de unos 4.200 hogares que podrían verse afectados, ya que hay un no pago por parte de la Municipalidad de Paraíso que estaría obligando a Acueductos y Alcantarillados a suspender el agua. Lo que hace es brindar el agua a Acueductos, a la Municipalidad de Paraíso, para que ésta la potabilice y la distribuya a los vecinos. Hoy pudimos ya conversar con el alcalde de Paraíso, con don Michael Álvarez, y él lo que nos decía y lo que hizo fue citar la ley 7889, que es de presupuesto ordinario de 1987, artículo 63 de la Gaceta.
lo que dice es que el ICE o que autoriza al ICE para no cobrar a la IA el valor del caudal derivado para el proyecto del acueducto de Orosi, y que ahora pues entonces se está buscando cobrar esto que ya viene desde hace muchos años. No es que tiene 6 meses de pagar una factura, sino lo que decía don Michael Álvarez, el alcalde de Paraíso, es que se está cobrando algo de antes. Escuchamos parte de la conversación. El AIA quiere cobrarnos por la captación y por la conducción, mismo que no indicaba el mismo convenio desde 1987. Lo que pasa es que la IA se le olvidó que la captación no le pertenece a ellos, les pertenece al ICE. Incluso esa captación ya estaba regulada desde 1987, desde un 28 de diciembre. Y nos envían la factura por captación por alrededor de 21 millones de colones en enero. Esa factura de captación y conducción son aproximadamente 50 millones de colones. Me parece que para el mes de febrero y marzo alguien se dio cuenta y después nos envía conducción los mismos 50 millones de cobro. Y les puedo mencionar miles y miles de inconsistencias, irregularidades e ilegalidades que tiene el cobro. Nosotros hemos ido por la vía correcta, el diálogo, nos hemos defendido administrativamente y pues evidentemente es donde tengamos que llegar, ¿verdad? Bueno, esa es la versión de él. No. Lo que no se entiende es por qué los usuarios siguen pagando el consumo y pues ¿qué es lo que se está cobrando entonces? Exactamente. No, ¿O qué es lo que no se ha pagado? Es que la cosa más compleja es esta. Yo pago mi servicio, pues se lo preguntamos al alcalde, ¿la gente está pagando el servicio? Sí, toda la gente en Paraíso paga su servicio. Es decir, le llega el recibo, su nota, y usted paga el servicio. Perfecto. Ahora están anunciando que si el 10 no paga la municipalidad, le cortan el servicio. Lo confirmó el de la IA. Si yo pagué el servicio, yo, Henry, ¿por qué? Primero, me tienen que cortar el agua a mí, me tienen que suspender el servicio a mí como ciudadano. Y segundo, la pregunta de Angie, ¿dónde está la plata? Porque si yo pagué, entonces la aclaración es que uno no paga el agua, paga la conexión, el traslado del agua, no, pero el agua, el líquido, usted no lo paga. Es tremendamente complicado, muy enredado. Yo creo que la obligación nuestra además es hablar con el presidente de la IA, porque está dando un tiempo límite para arreglar esa situación. Exactamente lo mismo pasó con la Municipalidad de Cartago. Cartago sí negoció. Dijo, no, sentémonos porque esto no puede ser. Y está pagando en tractos. Está pagando a cuotas. Sí, eso es lo que, bueno, no sé si ustedes le pudieron hacer a él la pregunta, porque él dice que viene ya de años atrás, sí, que es un tema viejo. Sí. Bueno, ninguno de los anteriores alcaldes hizo por dónde hacer por lo menos un arreglo de pago. Sí, porque él dice que ahora le están sacando otros rubros, que está aumentando esa deuda de una manera brutal. Sí, pero si se hubiera hecho un arreglo de pago, algo se va abonando y no estuviera ya tan salido de control. Eso es lo primero, y yo insisto, Angie, Lorena, insisto, ¿por qué razón si usted paga el servicio? Su enredo es su enredo, señor alcalde, el de la MUNI, o el alcalde o el que esté. Ese es su enredo. A mí no me vengan a cortar el servicio porque yo pagué. Totalmente. Es que la plata que usted pagó no nos llegó a nosotros. Perdón. El problema mío no es. La municipalidad no va a poder garantizar ese suministro. Qué enredo, ¿verdad? No es fácil. No es nada fácil. Falta un minuto para las 11 de la mañana. Vamos a cumplir nuestros compromisos, nuestro corte de las 11 de la mañana y regresamos con nuestro resumen también de las 11, porque esto sigue. Hay más información en un día de muchas noticias. Hoy precisamente ya estamos vísperas de el cónclave. Un minuto para las 11. Hay un vuelo a Chicago, Costa Rica, Chicago, que me llama la atención. ¿Ya está abierto o es reforzar el que estaba? No, eso es para fin de año, más bien. Será para la temporada de invierno y es vuelo de American Airlines que va a ampliar sus operaciones en Costa Rica. Este año se va a añadir una ruta al Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago. La ruta con origen en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría se va a inaugurar el próximo 3 de noviembre del 2025 de este año y va a operar diariamente hasta el 6 de abril del 2026. Un anuncio que se hace con tiempo para quienes vayan planificando entonces las vacaciones de fin de año, quienes vayan por Chicago, que puedan entonces tener mayor oportunidad de vuelo. Se va a estar añadiendo uno entre noviembre
de este año y abril del próximo año. Y es que recordemos que los datos del ICT señalan que en los primeros 3 meses de este año hubo un arribo de prácticamente 500,000 turistas estadounidenses por la vía aérea. Fueron 1,5 millones más o menos en total durante el 2024, así que este es un destino importante para nuestro país. Entonces esta conexión con Chicago, pues tanto para quienes vengan de allá como para quienes tengan que ir hacia allá. Habla el ministro de Turismo, don William Rodríguez, sobre esta buena noticia, que permitirá ampliar las posibilidades de conexiones con el medio oeste de los Estados Unidos. Desde el Instituto Costarricense de Turismo trabajamos intensamente en el fortalecimiento de la conectividad y nuevas rutas con nuestro principal mercado emisor de turistas hacia Costa Rica, concretando la ampliación de nuevas oportunidades con aliados estratégicos. La noticia política en contexto. Son las 10 de la mañana, ya las 11 de la mañana y 10 minutos. La política, Lorena, sí, a toda velocidad. La política a esta hora de la mañana y, lógico, el discurso del presidente Chávez, cuyo texto ya hemos conocido, porque se sabía que el presidente iba a hacer su intervención hoy precisamente, que generó de Casa Presidencial un disgusto, una queja, porque debería ser el viernes, pero hubo una consulta y terminó trasladándose para el lunes. Pero bueno, ya se conoce, digamos, el texto. La gran pregunta es el cómo, el tono, o lo que diga el presidente ya saliéndose de ese texto, saliéndose muy al estilo del presidente Chávez, lo que llame mucho la atención a esta hora. ¿A quién tenemos, Lorena? Katia Benavides, analista política, ya está con nosotros para poder tener más detalles sobre cómo, qué podríamos esperar inclusive sobre esta presentación que va a realizar el presidente de la República e inclusive diría yo sobre quiénes van a asistir. No sé si será obligatorio, si es parte de esta dinámica de siempre, por ejemplo, que asistan magistrados, que asistan jerarcas, ¿verdad?, de los otros poderes y demás, o si es una opción, ¿verdad?, que tal vez algunos jerarcas podrían decir, no, yo ahí no voy, no me llevo tan bien con el presidente Chávez y no voy a estar presente. ¿Qué podemos esperar entonces de esto? Katia, buenos días, bienvenida. Buenos días, Lorena, buenos días, Angie, todos los que están en cabina. Un gusto en saludarlos, un saludo también a toda la audiencia y especialmente los que se encuentran en presa. Ahí los venía yo también escuchando un poquito acerca de la situación vial del país. Vamos a ver, sí, efectivamente es un acto, es una sesión solemne donde están todos invitados, ¿verdad? Tanto magistrados, tenemos poderes, cuerpo diplomático, el gabinete en su totalidad, para escuchar la rendición de cuentas del presidente de la República. Ahora ustedes lo apuntaban con la especialista Fanny, que podíamos esperar un discurso muy parecido a lo que venimos escuchando miércoles a miércoles en este gobierno, ¿verdad? Es el estilo del presidente. También sabemos que el discurso, según lo que manifestó doña Pilar, va a ser un discurso corto, ¿verdad? No va a ser un discurso de 3 horas y media, sino va a ser un discurso muy puntual, muy corto, que es lo que efectivamente, y eso también quería señalarlo y aclararlo, la obligación constitucional del presidente de la República es presentar el informe el 1 de mayo. Entonces, esto él lo presenta el 1 de mayo, fue público en las redes de la Asamblea Legislativa y nos permitió, quienes le damos seguimiento a esto, hacer una lectura de ese informe que va a presentar el día de hoy. Son 116 páginas, entonces evidentemente él va a resaltar los puntos más importantes o prioritarios para él de los alcances que tuviese en esta administración. Eso es lo que tenemos que esperar y conocer también el tono del tono. Hay que recordar que hace un año la propuesta fue el referéndum múltiple y él habló acerca de varios temas que quería someter al referéndum popular. Sin embargo, esto no se da durante este pasado año y hoy
vamos a esperar cuáles van a ser esos puntos principales que él va a apuntar y cuál va a ser la propuesta que va a llevar, si nos va a anunciar algún tipo de propuesta realmente durante este último año. Hay que recordar que hoy es la última vez que el presidente de la República da el informe a esta Asamblea Legislativa. Su último informe de labores, que va a ser en mayo del 2026, ya va a ser con la nueva conformación de los diputados y diputadas que escojamos el próximo febrero. Doña Katia, desde su punto de vista como analista, y que nos decía usted, quienes claramente siguen el tema legislativo, pues ya le pudieron dar por lo menos una leída por encima o a profundidad, si se dedicó todo el fin de semana a eso. Para usted, ¿cuáles son los puntos a resaltar? Sí, vamos a ver, para mí el tema principal y su principal logro, como lo expone en el informe, es la reactivación económica, enfocados en temas como inflación, como inversión, ¿verdad? Tenemos temas importantes como el tema de la generación de empleo. Estos indicadores él los resalta en este informe, pero también tenemos que destacar que habló acerca de todo lo que se ha hecho en función de seguridad, que a mí sí me preocupa un poco el tema, porque tenemos una percepción diferente los costarricenses en cómo lo plantea él en su informe. Vamos a ver cómo lo plantea hoy a la hora de exponerlo. También habla acerca de infraestructura, habla acerca de salud, ¿verdad? De lo que se ha hecho en la Caja Costarricense del Seguro Social, y habla acerca de la educación. Hay que entender que hay también un poquito acerca del tema de lucha contra la pobreza y cómo se ha tratado de manejar este tema, y indica, ¿verdad?, como uno de esos logros, esos porcentajes, ¿verdad?, los porcentajes de cómo bajó el desempleo, cómo aumentar las inversiones, cómo bajó también el tema de el índice de pobreza. Entonces, son datos que él da con los que justifica las acciones que han tomado durante este último año. Sin embargo, en algunos puntos hay algunas percepciones diferentes, por ejemplo, con el tema de seguridad, que a mí es el que me parece que es un poco más llamativo. Me parece curioso que hable temas, por ejemplo, de la economía, de la reactivación económica, y que diga que fue uno de sus principales logros, porque creo que también ha sido uno de los puntos donde más se le ha atacado. Incluso la misma gente en la calle, en otros estudios, dice que percibe que más bien cada vez todo está más caro y que a la gente le cuesta un poquito más pues salir con los pagos, como decimos, ¿verdad? Que el salario, que quede algo de salario al final de mes, sino que sobremesa al final del salario. Sí, vamos a ver, y así lo planteo. Para mí el tema principal es el tema de la reactivación económica como su principal logro, y el informe. Vamos a ver si hoy en la exposición va a ser igual. Hay que entender que él toma indicadores macroeconómicos, ¿verdad?, que a veces no se nos están reflejando en el bolsillo de los costarricenses. Hay estudios que indican que somos un país muy caro, donde estamos perdiendo competitividad en ese sentido, especialmente en la parte de turismo. Pero cuando si analizamos datos macroeconómicos, podemos ver que, por ejemplo, la inflación está muy por debajo, ¿verdad?, casi rozando el 0% en algunos meses, y en otros meses bastante poquita la inflación, que esto tiene que ver con temas que a veces no dependen solo de decisiones de gobierno, que tiene que ver con el costo del combustible a nivel internacional, que tiene que ver con ese manejo de política monetaria que han tenido con el tipo de cambio, o que tienen que ver con temas más relevantes de oferta y demanda. Sí, nos podemos ir al ejemplo más concreto, que es el aumento del precio del tomate y la cebolla. Evidentemente, cuando no estamos en temporada, aumentan los precios de estos productos, pero y se nos ven reflejados a la hora de que vamos al supermercado.
entonces, ¿verdad? Hay como no hay un tema aquí importante de cómo se relacionan los datos macroeconómicos con ya el tema del bolsillo de los costarricenses, pero ellos, según los indicadores que tienen, según los indicadores que manejan, lo exponen como uno de sus grandes logros del manejo de la economía del país en este último año. Y con respecto a la forma en la que decíamos que promocionan también esta rendición de cuentas, la frase que usaban, ¿cuál era exactamente? La que si el presidente se iba a quedar callado para dejar de molestar, incomodar. ¿Verdad? Y le hago la misma pregunta que también le hacía a Fanny con respecto a esos mensajes que de cierta forma podrían verse como campaña. ¿Qué piensa usted? Bueno, una campaña de expectativa importante. Generaron esos temas durante el fin de semana para que todos estemos pendientes de esta rendición de cuentas, porque nos tienen acostumbrados a una rendición de cuentas semana a semana los miércoles. Uh-huh. Ellos tienen que llamar la atención en redes para que hoy le pongamos atención a este mensaje que da desde otro escenario, que es la Asamblea Legislativa, con otros personajes, ¿verdad? Con otros actores políticos relacionados propiamente a esta sesión solemne, como lo decía al principio. Y lo que estamos esperando es que nos responda a esas preguntas, ¿verdad? ¿Se va a quedar callado? Bueno, en lo particular creo que no va a bajar el tono, uh-huh. Creo que va a mantener su forma, y ya tenemos el anuncio por parte de doña Pilar Cisneros de que efectivamente va a ser Chávez, ¿verdad? No se va a quitar la forma en que él ha manejado la comunicación en este gobierno. Hay que entender que le ha funcionado, que efectivamente ha calado y su mensaje le es agradable a una parte de la población. Hay que también entender que las otras preguntas eran, no hay logros, entonces vamos yo creo que nos va a enumerar logros que, como los decía ahorita, en temas puntuales como infraestructura, salud, educación, economía, donde nos va a enumerar, ¿verdad? Para decir el quinto logro, el sexto logro, ¿verdad? Ya nos viene a dar una expectativa de cómo va a estar estructurado y qué podemos esperar de este informe hoy. Pero a mí sí me llamó poderosamente la atención esos posteos que se realizaron para generar, ¿verdad?, esta necesidad o meternos el gusanito de la curiosidad para poder atender hoy ese mensaje de primera mano de cómo lo va a dar en la Asamblea Legislativa. Doña Katia, usted mencionaba también que uno de los puntos importantes, según usted los destaca, es el tema de la seguridad, que yo creo que por ahí todos esperábamos que también él fuera a irse mucho por esa línea, sobre todo en el contexto en el que estamos. Y por eso le quería hacer la pregunta. ¿Menciona en temas de seguridad o se centra en la construcción de la megacárcel? Porque me parece que en sus últimos discursos le ha entrado como fuerte el tema y que hay como cierta prisa de si es posible dejar listo eso antes de irse. Sí lo menciona, ¿verdad? Ahí es donde creo que va a dividir el discurso. Va a hablar acerca de los logros y va a hablar acerca de algunas metas que se va a proponer para este último año de gobierno. No es eso, ¿verdad? Y creo, ¿verdad?, a título personal, que va a ser desde un tono bastante interesante porque ya estamos en campaña electoral. Entonces es muy probable y tenemos que pensar que a partir de hoy nos van a dar los grandes temas de discusión en la campaña electoral, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, y la megacárcel me parece que no es ajeno a esos grandes temas que van a estar en discusión en función de la necesidad de mejorar la seguridad que necesitamos los costarricenses. Va a ser un tema de campaña importante. Hoy creo que hoy no nos va a anunciar, como lo hizo hace un año, los temas de referéndum. Hoy lo que nos va a anunciar son los temas que vamos a discutir en campaña. Nos va a hablar del tema de educación, nos va a dar su visión en lo que se ha hecho desde esta cartera, pero también nos tiene que poner a analizar desde ya a los costarricenses de cuáles son esas grandes preocupaciones que tenemos y qué es lo que queremos para el siguiente cuatrienio.
si queremos esta continuidad que hoy nos va a dar cómo se ha avanzado, en palabras de ellos, cuál ha sido la ruta que han tomado en el tema económico, en el tema de seguridad, en el tema de educación, si queremos continuar con esa ruta o si vamos a empezar a discutir estos temas que vienen a ser muy relevantes para el desarrollo del país ahora en esta campaña electoral, donde hay que entender que es importante que todos tengamos una posición muy crítica de estos temas. Y sobre lo que le consultaba al inicio, Katia, de la asistencia de los invitados especiales, es obligación para algunos jerarcas asistir. Por supuesto que los relacionados al gobierno ahí van a estar, ¿verdad? Pero en otras instancias es obligación o no recuerdo sinceramente cómo ha sido los años anteriores. Hablarlo como obligación no es, ellos están invitados, ¿verdad? Y cualquiera podría faltar a una sesión. Lo que pasa es que al ser una sesión solemne convocada desde nuestra Carta Magna, sí es importante la presencia de los supremos poderes de la República en un acto como el que hoy tenemos. ¿Se den o no se den la mano ahí? ¿O posiblemente va a ser parte de ese protocolo también darse la mano? Sí, y hay un tema importante, Angie y Lorena, y que tenemos que estar muy atentos. Ahora, a partir de hoy, los diputados hacen un análisis del contenido de este informe, que se le llama como réplica al informe del señor presidente. Y el que inicia hoy son las palabras del presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, en este caso, donde él va a hacer una réplica de lo que el presidente vaya a dar en su informe, y a partir de mañana y durante 3 sesiones vamos a ver cómo se organizan las fracciones. Los diferentes diputados y diputadas hacen uso de la palabra también para llamar, para hacer el análisis de qué es lo que se rescata de este informe, si tienen críticas o no al tema de cómo lo dio, si lo dio. Entonces también a eso tenemos que darle seguimiento, porque es importante ver en función de cómo se ha construido la política pública a través de la Asamblea Legislativa, si efectivamente a la hora de la ejecución, que le toca al Poder Ejecutivo, ha tenido los resultados esperados por los señores y las señoras diputadas. Pero bueno, ya todo el mundo conoce el texto, ¿verdad? Lo que va a decir. Yo no sé si la forma vaya a cambiar un poco el discurso de cada uno. Bueno, yo creo que conocemos el texto, pero sí creo que vamos a tener un mensaje diferente, no de datos, sino de forma y de presentación en la retórica de hoy en la tarde. Tras haber presentado ya el texto el 1 de mayo, entonces él puede solamente hacer un resumen, por así decirlo. Va a ser un resumen, Lorena, son 116 páginas, y si ya nos advirtieron que no vamos a tener un discurso de 3 horas, entonces quiere decir que va a ser un resumen puntual de lo que ahorita conocemos en físico, por llamar de alguna forma. ¿El presidente se queda al discurso de Rodrigo Arias? Sí, es parte de la sesión solemne. Okay. Hemos visto o analizado por lo menos la idea de cómo podría ser el discurso del presidente Chávez. Ahora, también cuál podría ser el discurso del presidente de la Asamblea, porque si se saca por la víspera, por lo que dijo el día de la elección, el 1 de mayo, insistirá en la reconciliación, en el puente de diálogo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se supone. Bueno, yo esperaría un discurso de don Rodrigo Arias en esa línea, ¿verdad? De tratando de seguir, de abrir los puentes de comunicación, de diálogo, de construcción, ¿verdad? Creo que se va a enfocar, vamos a ver, en función de lo que diga. Sé que va a tocar el tema de seguridad, va a tocar el tema de salud, va a tocar el tema de educación, que han sido temas recurrentes e importantes durante las discusiones en estos últimos 3 años. Y creo que va a puntualizar en esos temas, y también llamar un poquito a este tema de la apertura al diálogo, la apertura de negociaciones. Conocemos la experiencia que tiene don Rodrigo como exministro de la presidencia, y ahora ya por 4º año consecutivo va a ser presidente de la Asamblea Legislativa, donde
también a llamar, que ha sido una tónica durante los discursos que ha dado don Rodrigo durante estos años, del tema del fortalecimiento del sistema democrático en nuestro país. Pues doña Katia, aquí estamos todos a la expectativa. Ya le hemos contado a nuestros oyentes que tenemos transmisión a partir de las 2 de la tarde en el programa Ciento Extra, y ya después la transmisión junto con Paulo Ulloa desde la Asamblea y todo el equipo de periodistas y de técnicos, ya con el discurso del presidente en vivo a través de la radio y también a través de la señal de televisión. Y los detalles, el minuto a minuto, que lógicamente seguimos en nuestra señal de digital todos los días. Un abrazo, doña Katia, y gracias a usted como siempre. Muy amable. Usted está en deuda con nosotros todavía, pero ahí le vamos a perdonar poco a poco. Pero le vamos a perdonar, sí, pero que queden actas que no se nos olvida. Que tiene que cumplir. No, encantada. O sea, la próxima vez que me inviten al cafecito, ahí, mientras no sea feriado y no me encierren donde quería pasar, vamos a llevarlo, vamos a cumplir con esa promesa. Katia Benavides es analista política esta mañana con nosotros. Katia, un abrazo, muchas gracias. Vamos a las noticias, 11 de la mañana, 30 minutos. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. 11:30 de la mañana, una mujer de 27 años de apellido Sánchez fue la víctima mortal de colisión en Puente Juan Pablo II que colapsó todo San José. Volcán Poás hizo varias erupciones durante la noche. Instituto Meteorológico pronostica lluvias con tormenta eléctrica para esta tarde. Además, hoy lunes 5 de mayo, el presidente Rodrigo Chávez dará su último discurso de rendición de cuentas. En el mundo, el Vaticano alista los últimos detalles para el cónclave, mientras que en España fue hospitalizado el opositor venezolano Edmundo González. Esto es lo que hay que saber de este lunes 5 de mayo. Son las 11 de la mañana, 32 minutos, 28 minutos para las 12, llegando al mediodía. Provecho. Ya mucha gente a esta hora estará almorzando, disfrutando de el horario, la temperatura, Lorena, que está muy agradable, está haciendo sol. Yo no sé si desde acá se note que está haciendo bochorno, pero yo veo viento. Sí, hay vientito. Sí. Yo creo que eso podría ayudar a aplacar un poco el calor que teníamos durante toda la mañana. Y almorzar así en los pollitos. Qué rico. Con ese clima. Sí. Ahí bajo el palo de mango. Qué cosecha la que se viene, ¿no? Uy, sí. Qué cosecha la que va a tener estos arbolitos aquí, en nuestro jardín del Grupo Extra. De aquí nos van a ver. Dicen los medios de comunicación, Lorena, algo que es interesante. El cónclave para elegir al Papa será el más internacional de la historia. Habrá cardenales de 71 países. 71 países. La elección, hay 135 prelados menores de 80 años con derecho a voto. 2 anunciaron que no van a ir a la Santa Sede, pero sin duda alguna la cantidad de personas, estamos hablando de 1.400 millones de fieles del catolicismo que van a estar con los ojos puestos en el Vaticano, pero súmele a ese millones de personas que aunque no son creyentes, pero sí les gusta, por ejemplo, la historia, les gusta seguir de cerca las actividades noticiosas, sea de donde sea. 1000 razones para que miles de personas, millones de personas también estén pendientes de qué va a pasar ahí. 135 cardenales, 133 realmente, porque si los 2 que dicen estar enfermos no van, pues estamos quedándonos con 133. 89 votos, entonces en teoría es lo que se estaría necesitando. Exactamente. Para ser elegido Papa se necesita una mayoría de 2/3, lo que significa exactamente eso, Lorena. 89 votos. Todos los medios que están ahí en la Plaza de San Pedro, ahí cerca del Vaticano, lo primero que abordan a todos los que están llegando, los cardenales, es cómo ven la elección, y todos coinciden en que el que manda es el de arriba. Sí. Ahí no hay nada, los gustos o disgustos, todo lo que sea, no, el que manda es, la explicación lógica en eso, Lorena, usted que sabe más de ese tema, es que esto no es que tenga el voto por alguien, sino que el derecho de discernir, según esa señal, quién es el hombre escogido por Dios. Sí, en teoría usted tiene que dejar por fuera su ego, tiene que dejar, es más, afuera de esas puertas de la Capilla Sixtina, cuando se hace ese cierre simbólico, tiene que quedar su ego, tiene que quedar su preferencia en cuanto a algunos temas, tiene que quedar su ideología, y tiene que pedirle al de arriba,
tiene que pedirle entonces al Espíritu Santo que le diga cuál de todos esos compañeros que están ahí podría ser el ideal para liderar entonces en ese sentido la Iglesia Católica, para tomar la sucesión de Pedro. Sí, Ernesto se puso la tarea de buscar el palo de mango. ¿Ese es el palo de mango? Sí. Sí. Ajá. Visto desde aquí. Y mostrar a través de la señal de televisión nuestro palo de mango. Espere que esté bien madurito los mangos, porque la cosecha que viene, eso se va a ver amarillo, completamente amarillo. Qué rico. Ese palo de mango. Bueno, son varios. Gracias, Ernesto. Qué alcahueta, que es una alcahueta con nosotros total. Sí. Las 11 de la mañana, 35 minutos. Bueno, comencemos esta segunda etapa, ya recta final de nuestra edición de En Contexto. Hay un oyente que está diciendo que nosotros dijimos que este será el penúltimo informe del presidente. No el último. El último es. Es el último informe. Es el último, sí. ¿Verdad que sí? Bueno, si fue eso, se nos fue un dedazo, por así decirlo. Técnicamente sería el penúltimo. Por lo siguiente, el próximo 1 de mayo, igual el presidente de la República tiene que dar un discurso. Él hace un discurso final. En medio de todo el traspaso y ya con los nuevos diputados y demás, como lo explicaba doña Katy. Pero de rendición de cuentas, el último. Ok, pero penúltimo discurso ante la Asamblea. Ajá. Penúltimo. Bueno, ahí está explicándolo. Buenos días, bendiciones. Si ya los costarricenses ya sabíamos cómo iba a quedar esa Asamblea Legislativa, ya abrimos los ojos y ya sabemos los meses que les quedan a los diputados, cómo van a actuar, ya nadie se engaña a nadie. Juan Carlos Rafael Hernández. Tema de seguridad, nos han dicho Lorena y Angie, entonces será como parte central, como una columna vertebral del discurso de hoy, que incluirá obviamente la megacárcel o las medidas para las cárceles. Incluir también posiblemente, lo va a comentar el presidente Chávez en el discurso, o por lo menos hará alguna mención en cuanto a la situación actual y la visita que tuvo el viernes anterior a la reforma, que eso también ayer en cadena nacional fue parte de lo que se estuvo comentando y en voz del mismo presidente. Se hizo un repaso por esa visita, por esa ronda que pudo hacer en la reforma, donde ahora hay una cantidad importante de personas que fueron transferidos, y sobre esta posibilidad, sobre estas medidas, sobre las necesidades que tiene el país en torno a la materia de seguridad en cuanto a las prisiones y la verdadera reforma que se puede hacer a las personas que están allí para que salgan con un propósito de vida a la sociedad. Bueno, todo este tema lo vamos a estar analizando a continuación con Carla Alvarado. Ella es criminóloga, nos ha acompañado para hablar de diferentes temas y en este caso lo relacionado entonces con las prisiones en nuestro país, sobre las medidas, diferentes medidas que se pueden optar. Carla, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto de saludarle a todos. Carla, bueno, ¿cómo podemos tomar y cómo podemos leer también esta visita que hizo el presidente a la reforma? Anunciaron las medidas, en medio de esto fueron las protestas por parte de familiares, por parte de los mismos privados de libertad. ¿Cómo leemos esto? Bueno, es un tema que creo que todos los ciudadanos estamos muy pendientes, lamentablemente tal vez por el año en el que estamos, ¿verdad? Que es de campaña electoral y todos esos temas políticos, tal vez algunas personas, o si no es que la mayoría, tienden a recibirlo como tal vez lo que llamamos populismo, qué es lo que nosotros queremos escuchar, qué es lo que la ciudadanía quiere quiere ver en hechos, ya debido a la alta índice de criminalidad que tenemos, entonces los ciudadanos lo percibimos de alguna forma, tal vez que es lo que necesitamos. Entonces, lo que hay que ver realmente es la posibilidad de concretarlo, de la manera que se va a realizar, y tal vez no tanto en compararnos con otros países, sino es como la necesidad inmediata que tiene Costa Rica como tal. Uh-huh. Y esta posibilidad de conseguir el dinero, y justamente pues lo que se quiere es hacer una cárcel como la de El Salvador, tener a los privados de libertad en ciertas condiciones muy, muy limitadas también, en cuanto al acceso, por ejemplo, a ciertos privilegios. ¿Podría llegar a ser esto posible en algún plazo?
Bueno, acá lo importante es que definitivamente sí ocupamos estructura. Nosotros necesitamos una estructura porque con solo ver esas imágenes y tal vez los que conocemos un poquito de la realidad que pasan los privados de libertad, y no solo los privados de libertad, también hablamos de los funcionarios penitenciarios. Claro. Las cárceles de nuestro país pues no están estructuralmente adecuadas y adaptadas para tener a los privados de libertad. Que de ahí partiríamos nosotros, que muchas personas hablan de que tal vez con algunas medidas se puede estar violentando los derechos humanos, pero si nos vamos a la actualidad, podemos ver que con la estructura que tenemos ahorita, inclusive podemos hasta mencionar tal vez los tratamientos que se están dando según estructuras. No se están tal vez respetando algunos tipos de derechos como lo que es el hacinamiento y demás. Entonces la estructura sí la necesitamos. Tal vez hablamos de una megacárcel, pero realmente lo que ocupamos son cárceles, y no solo tal vez hablando de la reforma, sino a nivel de país. Ocupamos que las estructuras sean adecuadas y adaptadas tanto para el perfil penitenciario que hay como para los diferentes tipos de delincuentes que existen. Entonces sí es una necesidad que nosotros tenemos que el país, el Estado tiene que tomar la decisión lo más pronto posible. En este caso, si fuese, vamos a ver, hablamos de la estructura que la necesitamos. Ahora, las medidas, nosotros yo sé que muchas personas pues quisieran resultados, ¿verdad? Como los que se dan ahorita y se menciona mucho lo que es El Salvador, pero tenemos legislaciones totalmente distintas y nosotros tenemos que adecuarlas a nuestro país. Con lo que se está, por mencionar algo, tal vez alguna de las limitaciones que se están hablando y que se están dando ahorita, como es regular lo que es las visitas conyugales, tal vez hay que ir un poquito más allá. Claramente es un derecho que tienen, pero tal vez el proceso o el procedimiento que tal vez se ha visto es que las visitas conyugales han sido realizadas tal vez por no vínculos familiares o no vínculos de parejas, claro, sino que se ha dado de alguna medida tal vez con no sé, con mujeres que las utilizan para eso, porque tal vez algún privado de libertad quiere a X mujer y tal vez han pasado, digamos, por encima de lo que es la legislación, y hay temas así como medulares específicos que tal vez no están tan abiertos al público, que es lo que se debe de tratar. O sea, que todo debe tener un debido control, porque si no, vamos a seguir en que desde lo interno del centro penitenciario se continúan cometiendo delitos. Que es una de las cosas que se busca prevenir. Sí, doña Katia, yo le quería consultar, y ya tal vez eso me adelantaba un poquito con el tema de la estructura, si realmente es necesario más cárceles. Sí, por un tema de hacinamiento estamos en lo correcto, pero más allá de las cárceles, ¿es un tema de espacio físico o también de reglas de lo que estamos haciendo con los privados de libertad dentro de los centros penales? Porque por más que hagamos cárceles, podemos hacer 15 cárceles, que si no hay un verdadero sistema para reformar a las personas que ingresan, nunca nos van a dar abasto las 15 cárceles, porque van a seguir cada vez las personas cometiendo más y más delitos, porque es un chiste. Claro, bueno, sí necesitamos estructura, de eso no hay duda, sí la necesitamos, y tal vez no es estructura o estaba leyendo que dónde se va a construir, que cómo se va a remodelar, sino es lo que ya tenemos. Hay que mejorar esa infraestructura que no está adecuada ni tan siquiera para los privados de libertad que tenemos ahorita. Entonces, eso sí hay que hacerlo definitivamente. Tal vez por el alto índice de criminalidad, tal vez nosotros como ciudadanos no podríamos pensar que de hecho Costa Rica está dentro de los países a nivel mundial con mayor prisionalización. Entonces, que sí se hacen procesos penales y sí, pues se trata y se necesita la cárcel para esos tratamientos. Sin embargo,
Los tratamientos adecuados, tal vez porque hay múltiples delitos, lo que pasa es que para poder nosotros tener un eficaz proceso, digamos, de lo que es el verdadero objetivo de los centros penitenciarios, que debería de ser que esa persona o ese privado de libertad, pues sí, va a estar algún tiempo recluso y se necesita esa estructura, pero que debido al tratamiento que se le da, en algún momento se va a poder reinsertar a la sociedad. Y tal vez eso es lo que nosotros no vemos fruto ahorita. ¿Por qué? Porque es que no solo es del centro penitenciario, sino hay otros controles sociales formales que se necesitan. En la cárcel como tal, los tratamientos como tal que se dan, nosotros podemos contener desde las cárceles que estos líderes criminales, que esos integrantes no continúen delinquiendo dentro de las cárceles mientras que se les da el tratamiento. Sin embargo, ¿por qué no podemos ver tal vez un impacto en el índice criminal por medio de los centros penitenciarios? Porque necesitamos la educación, necesitamos las oportunidades para los jóvenes, para que los jóvenes no se sigan integrando a estas organizaciones criminales, para que baje reforzar lo que son las fronteras porosas y demás, para ver el impacto en lo que es el índice criminal. Claro. No solo es no solo es el sistema penitenciario, ¿verdad? O los procesos que puedan, digamos, privar de la libertad a los integrantes de las organizaciones criminales. Claro, ahora, doña Carla, usted dijo al comienzo de la intervención que en efecto, por ser un año político, todos estos temas se vuelven políticos. Es decir, el que está de acuerdo con la cárcel, de paso está de acuerdo con el presidente Chávez, y el que critica la cárcel, de paso, está en contra del gobierno del presidente Chávez. Bueno, un tema político. Sin embargo, sí queda una pregunta en el aire frente a una megacárcel como tal. Aquí al revés de lo de la canción, si hay preso para tanta cama, es decir, si hay gente para tanta cama. Si no, nos vamos a hacer un elefante blanco que después, pues obviamente todo lo que nos va a costar, si se valora eso en ese sentido, si es necesario realmente hacer una megacárcel o como se dice en su principio, o reacomodemos lo que hay. Sí, bueno, hablando digamos, de la megacárcel, ahorita habría que ver si necesitamos, creo yo que una estructura real. La megacárcel, lo que podemos hacer es que hablamos en macro y que necesita pues ciertos espacios que no tenemos ahorita, entonces necesitamos pues que sea algo más grande. Sin embargo, si nosotros acondicionamos los centros penitenciarios que tenemos ahorita, probablemente pues podamos distribuir a los privados de libertad. Vamos a ver, si hacemos una mega cárcel pensando en que si es o sea, es que digamos, ahorita no se priva de libertad o no se pueden capturar a todos esos integrantes, bandas criminales porque no hay espacio. No creo que ese sea el motivo, ¿verdad? Es porque los delincuentes son sistemáticos, porque ellos se están moviendo, porque estamos como en la cacería del gato y el ratón, o lamentablemente se privan de libertad y por X razón pues se dejan libres, o realmente no pueden, digamos, los cuerpos policiales, el sistema judicial, tal vez dar con estos líderes criminales, con esos integrantes, con estos sicarios que todos los días vemos que hay asesinatos, que todos los días vemos, e inclusive no solo el sicariato es lo que nos está afectando ahorita, sino hay contrabando, hay venta de droga, hay demás, que tal vez no es por espacio. Claro. Sí necesitamos la estructura, la necesitamos en condiciones ideales, necesitamos valorar los tratamientos que se están dando, pero tal vez eso no nos da un resultado inmediato, que tal vez es lo que nosotros queremos, porque claro, inclusive en las entrevistas que ustedes han hecho y que nosotros como ciudadanos podemos escuchar y ver, las personas lo que dicen es que le quiten los privilegios, que le quiten los beneficios, que le quiten esto, tal vez pensando en los que están dentro, ¿verdad? Y claramente hay una falencia, porque sí pueden delinquir dentro de la cárcel, sí están liderando las organizaciones criminales dentro de la cárcel por tal vez los controles vulnerables que se están dando. Doña Carla, gracias por habernos acompañado. Esperemos entonces el discurso hoy, el enfoque que tendrá en el tema de seguridad, el discurso esta tarde del presidente también, para volver a hacer análisis aquí a través de estos programas. Muchas gracias. Con mucho gusto, a la orden. Doña Carla Alvarado es criminóloga. Así es. Las cárceles, otro gran tema del que sin duda se abrirá una discusión a partir de lo que anuncie hoy
el presidente. Correcto. Por algo fue el viernes. También. Por algo él fue el viernes. Él viene con insumos. Por eso yo le preguntaba ahora a doña Carla que si en el informe lo mencionaba, porque estoy segura que va a ser la tónica hoy. Pero por algo fue. Entonces. A las 2. Se me confunden. A las 2. Está bien. Las 11 de la mañana, 50 minutos. Algo importante que usted tituló, Angie, en el minuto 30. Se identifica entonces a la persona que murió en el accidente de tránsito allá en Juan Pablo II, y 2, que ya está en medicatura el cuerpo, ¿verdad? Sí, ya quedó completamente habilitado el paso sobre el puente Juan Pablo II. Ya la víctima fue identificada como una mujer de 27 años, de apellido Sánchez, y ya las autoridades están realizando pues todos los procedimientos correspondientes. Las 11 de la mañana, 50 minutos. Recuerden que hoy transmisión de la señal desde la Asamblea Legislativa. Y atención con esta información. Mañana, en esta frecuencia, a partir de las 3 de la tarde, estrenamos programa. Tendremos un noticiero deportivo. Ya ustedes se irán dando cuenta de todo lo que viene, toda la información que se va a suministrar, porque en deportes, lógico que en un sistema como este debemos estar en todas. En todas, decía un humorista, estar en todas. El programa será a partir de las 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, en esta misma señal de 92.3 FM y lógicamente también en la señal de televisión. Hay una información, Lorena, de una persona que fue encontrada, que murió en Zapote. Aparentemente fue que murió prensada, según el reporte que tiene Joel Rodríguez en el diarioextra.com. Dice que las autoridades encontraron un adulto de 25 y 30 años sin señal de vida. Lo encontraron en ese lugar, este adulto de unos 25 y 30 años de edad. Él aparentemente estaba manipulando un montacarga y sufrió una lesión. Y obviamente pues la atención por parte de los médicos y también de los miembros de la Cruz Roja. Vamos cerrando nuestra edición de este día. Hay una información bien interesante, a usted le va a interesar mucho porque yo sé, Lorena no sé si está cumpliendo lo que le dijo el médico, pero por lo menos sabemos que esto sí es necesario, que siga comiendo huevos. Ah, sí. Ay, qué difícil se me está haciendo. Es que le contamos a los oyentes, el médico le dijo a Lorena, recupere salud comiendo huevo. La mejor proteína 3 huevitos que hay. al día. 3 además, sí, al día. Como 5 al día. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Bueno, ¿qué hace deporte? Recomendación. ¿Tiene una gallina? No, estoy a punto ya de comprarme una gallina. Yo creo que es mejor. Es que ustedes no saben lo complicado que es. Sí, es que a veces sube mucho de precio, pero sí, en definitiva es la mejor proteína. Y ahora que estamos hablando como de temas de ejercicio y alimentación. Ok, es que iba a tener un informe de Milagro Torres de por qué cada vez es más apetecido el huevo como alimento nuestro, pero dígalo. Le puedo contar que hoy nuestro gran André Amador se montó el Milo de líder de la competencia Titan. Dice, muy bien. Ese muchacho nos va a dar una sorpresa. Y no cualquier primer lugar. Llegó con más de 10 segundos de ventaja. Eso es un montón. Un montón. Deberíamos buscarlo. Aquí es en la página principal de la competencia. Aparece André Amador, Costa Rica. Qué bueno. Esa es una máquina. Lugar 1. Es una máquina. La información, Milagro Torres, a esta hora. Cada persona en Costa Rica consume unas 240 unidades de huevo al año. Su buena relación entre costo y valor nutricional lo convierte en un aliado indispensable en la mesa. Mientras un kilo de carne de res puede costar alrededor de 7.000 colones, el huevo ronda los 3.500 por kilo, lo que permite adquirir hasta 2 kilos de huevo por el precio de 1 kilo de carne. En el caso particular del huevo es que el consumo ha venido aumentando precisamente porque otras proteínas de origen animal han subido de precio.
Entonces las familias se refugian precisamente en el huevo por su costo y este consumo viene aumentando y por ende el gasto total familiar. En el caso del atún y en el caso de la carne, efectivamente son proteínas que tienen un precio más elevado. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que sucede? Que la familia sustituyen por carne de pollo, por huevo, por aguacate, por quesos, toda una serie de productos. Este alimento no solo es más barato, sino también altamente nutritivo. Aporta proteínas de alta calidad, grasas saludables, vitaminas y minerales esenciales como el hierro. Se puede comer de múltiples formas en platillos dulces o salados. Algo importante es que el requerimiento es máximo 2 huevos al día, sin embargo esto va a depender del requerimiento de cada persona. No es lo mismo un atleta de alto rendimiento que tal vez una persona más sedentaria. Y esto también va a depender del tipo de cocción o de preparación en el que se incluya este delicioso alimento. Por ejemplo, la recomendación es el huevo duro, se puede usar en ensaladas, se puede usar en bowls, se puede usar en preparaciones diversas. Los expertos en nutrición recomiendan su consumo diario como parte de una dieta equilibrada. Las 11 de la mañana, 55 minutos. Bueno, compañeras, vamos cerrando. Transmisión nuestra En Contexto de este día, lunes, una fecha muy especial. Hoy es 5 del mes 5 del año 25, para que compren la lotería. Cierto. 5 del mes 5 del día del año 25. Para mañana, que hay chances. Mañana se puede jugar, así que después no digan que no les dije y entonces se pierde ser millonario. Nos vamos, Angie, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y nos escuchamos, si Dios lo permite, mañana. Vamos a comenzar a buscar, a tratar de tener en los próximos días, ojalá mañana, a Andrea Amador. Creo que usted nos ha compartido hoy una muy buena noticia para cerrar esta edición de En Contexto. Amador es una máquina. ¿Qué tipo? Sí. ¿Qué resistencia la que tiene? Lorena, gracias. Nos vemos y nos encontramos mañana a partir de las 5 desde Buena Mañana. Recuerden que hoy a las 2 de la tarde nos vemos en Asiento Extra y la transmisión desde la Asamblea. Que estén bien. Adiós.